Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, me presento, mi nombre es Glendy. Como te has dado cuenta, en el título de nuestro video vamos a estar hablando sobre el origen y evolución del derecho. Sin más que decir, vámonos al tema. No todos los juristas y filósofos han visto de la misma manera el origen y desenvolvimiento del derecho, sobre todo el problema filosófico de las causas que lo han hecho aparecer y desarrollarse ha dado margen a diversos sistemas, inspirando doctrina sobre la esencia del derecho, al tomarse como punto de partida su origen histórico. Para los escolásticos, el derecho tiene su origen en la naturaleza humana, naciendo como consecuencia de hechos jurígenos naturales los unos y voluntarios otros. Enseguida viene el razonamiento lógico y se considera que, siendo Dios el autor de la naturaleza humana, hecha a imagen y semejanza de la divinidad, la esencia divina es la razón última del derecho, como es la razón última de la naturaleza humana. En la esencia divina está el permitir lo bueno y prohibir lo malo. Esta es la ley eterna, lo cual, al crear al hombre, pone en su naturaleza el conocimiento de lo bueno y lo malo, por su razón, y esta como promulgación de la ley eterna. Es la ley natural, ley que, conforme a la naturaleza humana, es libre, no necesaria y fatal como la ley física, sino que debe ser seguida libremente. Al lado de ese derecho natural existe también el derecho civil, emanado del legislador humano, y el derecho de gentes, cuya esencia da lugar a discusiones que no son del caso. Grecio, siendo aparte de los escolásticos como Duns Scott, declara que aunque no hubiera Dios, no fuera prudente, habría una ley natural y una ley moral natural. Suprime, pues, la intervención de la divinidad, sentando el principio de que, siendo el derecho algo humano, no hay para qué buscar su origen más allá de la humana naturaleza. Después de Grecio, y en cierto modo como continuadores de su doctrina, aunque varían su orientación, tenemos a Hobbes y a Rawls. Ambos admiten un derecho natural, que según ellos es que todos los hombres tienen derecho a todo, por su naturaleza, pero el medio de ejecución de ese derecho es la fuerza, y llega un momento en que los más fuertes imponen su derecho. Se produce entonces el pacto social, los más débiles se reúnen para hacer respetar sus derechos y por esa unión limitan sus facultades y se someten a jefes y a reglas. Las reglas nacidas de este pacto son reglas jurídicas. Para nuestro objeto no importa que para Hobbes el estado natural sea la guerra y para Rawls la felicidad es la naturaleza. Procurosa del nudismo. Solo nos interesa ver que ambos colocan el origen del derecho en el contrato social, mientras que Grocio no admite un estado presocial, pero sí un convenio tácito que da origen al derecho civil, que para ser bueno debe respetar aquellos derechos naturales inalienables, de allí la libertad, la igualdad y la fraternidad, principios inalienables como lema de la revolución. Spinoza avanza más todavía. Si la ejecución del derecho natural se hace por la naturaleza, esta será la medida del derecho. El deseo de la paz hace nacer la sociedad, pero en ella se impone el más fuerte. Él da la ley y así esta, como el derecho, será la expresión de la voluntad de él
o los más fuertes que rijan la sociedad. En este se opone Ross, que de su doctrina saca como consecuencia que el derecho será la voluntad de la mayoría que debe respetar el jefe de la sociedad, que no es más que un mandatario de esa mayoría. Ella será la que cree lo bueno y lo malo, lo moral y el derecho. Contra estas tendencias que ponen el origen del derecho en la voluntad humana, surge Kant. Para él el derecho y la moral, como productos humanos, deben buscarse en la naturaleza racional del hombre, en su razón. Como la razón es libre, la base del derecho es la libertad y halla su origen en la necesidad de hacer respetar esa libertad. Pero mientras la moral tiende a salvaguardar la libertad interna, separando la razón de todo motivo exterior. El derecho vela por la libertad externa, corolario de la interna, mediante una norma coactiva. Nace, pues, el derecho cuando se hace necesaria la coacción para hacer respetar la libertad. Debe ser el conjunto de condiciones que garanticen la libertad humana. Como estas condiciones solo las puede determinar la razón. Pero estas doctrinas crean en el derecho un dualismo inconciliable. En ellas el derecho natural y el positivo son inconciliables y opuestos. En Hobbes y Ross, el derecho natural es lo opuesto al positivo, que nace del engaño o de la fuerza. La pura libertad de Kant y Fichte es incompatible con el derecho positivo que limita esa libertad. Para conciliar ese dualismo surgen diversas escuelas, destacando dos, la histórica y la filosófica. La primera no concilia el dualismo, lo suprime. Declara que no se puede hablar de un derecho natural porque no existen principios absolutos de justicia que no puedan formarse a priori. Mientras la historia nos muestra la más absoluta variedad jurídica. El derecho es obra del espíritu de cada pueblo. Se va formando a través de su vida, influido por las diversas circunstancias que la van alterando. Es un producto social formado lentamente por causas ajenas a la voluntad de los hombres. Es cambiante porque esas causas cambian y de ahí las diferencias jurídicas entre los diversos pueblos. Cada momento histórico en la vida de un pueblo tiene su consecuencia propia y su propio derecho, basado en el momento anterior, y así poco a poco se va formando el derecho, que se justifica por la experiencia de los hechos históricos. El derecho es fuente de la conciencia racional. Esta es ante todo consuetudinaria, procede a la ciencia jurídica y esta, como la legislación, debe ceñirse a aquellas. Tiene esta escuela el indiscutible mérito de haber señalado la costumbre como fuente del derecho, pero como lógica reacción extremó la nota, olvidando que, si el derecho es distinto en los diferentes pueblos, tiene siempre puntos de contacto inexplicables por causas externas idénticas, sino por identidad de naturaleza. Le falta un principio, sin el cual resulta inexplicable el fenómeno. Fuera de la escuela teológica de Maastricht, que pone ese principio en Dios, la escuela de Schelling y Hegel lo pone en la idea absoluta, razón objetiva y universal, en perpetuo devenir y evolución. El mundo físico como el espiritual no son solo evoluciones sucesivas de esa idea,
y están sometidos a las leyes necesarias de esa evolución. El derecho como el Estado están sometidos a esa ley que no pueden eludir. El derecho no es inmutable, es transición y cambio de una idea absoluta. Quedan explicadas sus variaciones y sus principios permanentes. Todos los derechos nacen por la evolución de la personalidad. Una de las doctrinas que a nuestro juicio más cerca se halla de la verdad es la de Krauss. Para él, el origen del derecho es doble, una natural y otro variable. Tiene como punto de partida la necesidad de satisfacer diversos objetos racionales y hacen posible la vida social. Y como característica de la actual tendencia socialista del derecho, vamos a exponer brevemente una interesante y moderna teoría de la solidaridad. Su primer principio es que no puede haber derecho subjetivo. El hombre es un ser social y no se puede hablar de derechos individuales. Este principio nos recuerda el del fascismo, el propio Mussolini. El hombre fuera de sociedad no existe, ni ha existido, solo existe en, por y para la sociedad. Y por eso solo se puede hablar de sus derechos en cuanto es miembro de la comunidad. Mussolini, Le Fascismo, París, 1930. El derecho objetivo tiene su origen en la sociedad misma. Los hombres son interdependientes, solidarios, y es la solidaridad la que crea esas reglas. Análogo al concepto fascista de que el derecho y toda la vida social debe tender al progreso social. Esta norma, al principio, no es jurídica, sino social, y se hace jurídica cuando el grupo reacciona contra su violación, no por voluntad del Estado, sino por el grupo adquiere conciencia de la necesidad de evitar su violación. Mussolini nos diría cuándo se ha creado una conciencia racional. Ver la obra citada. El derecho es para Duguid igualmente que para el fascismo, un producto de la conciencia jurídica de la época y del grupo, siendo la costumbre, la ley y la jurisprudencia sus manifestaciones. Pero para él, la norma jurídica es anterior a la sanción estatal. Aceptamos de esta doctrina la preexistencia del derecho a la ley positiva, la que debe ajustarse a la norma preexistente, proveniente ya de la naturaleza, ya de la conciencia del grupo. Desechamos su carácter absoluto, pues existen normas jurídicas que tienen su origen en el Estado mismo y su carácter de negar al individuo derechos fuera de los reconocidos por la solidaridad social. Terminamos con esto la breve reseña. Al desarrollar el tema, las ilusiones que tendremos que hacer a esos sistemas explicarán la importancia de ella al evitarnos repeticiones. Muy bien, ojos. Vamos a finalizar nuestro video. Te voy a dejar la bibliografía al final de donde pude localizar esta información tan importante en el área del derecho, el cual nos va desglosando su origen y evolución durante los años antiguos hasta nuestra actualidad. Espero te haya gustado este video y si te gustó dale manita arriba
Y como les comentaba, les voy a dejar la bibliografía para que puedas ir directamente y revisar desglosadamente, lentamente, y puedas analizar cada uno de este tema y se te haga más fácil si en dado caso hay personitas que se les es más fácil poderlo verlo desglosado en un video, o a lo mejor y es de los que se les facilita el aprendizaje leyéndolo y escribiéndolo. Entonces, muchas gracias por ver este video y nos estaremos viendo nuevamente. Bye.